Bien, arranquemos con un tema clave. A ver, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza cuando decimos la palabra obrero? Seguro es una muy específica. Pero, ¿qué pasa si esa imagen ya no nos sirve para entender cómo funciona el trabajo hoy? Vamos a desarmar ese estereotipo, a explorar las distintas realidades que hay dentro de la clase trabajadora, todo basándonos en el análisis del capítulo 10 de nuestra fuente. Y esta pregunta es justamente el punto de partida. La imagen clásica del trabajador de fábrica, sí, es un ícono, pero hoy es solo una pieza de un rompecabezas muchísimo más grande y complejo. La realidad laboral de ahora es un mosaico de experiencias que no tienen nada que ver una con la otra. El overol azul, la fábrica. Claro, es parte de la historia, pero ya no representa a toda la clase trabajadora. Para nada. El capitalismo cambió las reglas del juego y con eso cambió la esencia misma del trabajo. Entonces, para poder entender esta nueva realidad, lo primero es ponernos de acuerdo. ¿Quién es realmente un obrero hoy? En esta sección vamos a ampliar esa definición, porque es la base sobre la que se construye todo este análisis. Y acá está la clave de todo. Ser obrero no tiene que ver con un lugar, como una fábrica. La definición que propone la fuente es muchísimo más amplia. Un obrero es básicamente cualquiera que necesita vender su fuerza de trabajo para vivir. Y eso nos incluye a casi todos, desde un programador que vende su conocimiento hasta un repartidor que vende su tiempo y su esfuerzo físico. Ok, pero ¿cómo llegamos a esta fragmentación tan grande? Bueno, para entender el hoy tenemos que mirar un poco para atrás. La forma en que se empezaron a producir las cosas no solo se volvió más eficiente, sino que transformó por completo quiénes son los trabajadores y cómo viven su día a día. La evolución es tremenda. Se pasó del artesano que era dueño de su oficio, que lo dominaba de punta a punta, a la manufactura, donde se agrupaban varios de ellos. Pero la verdadera revolución, el Big Bang, fue la gran industria. La máquina pasó a ser la protagonista y el trabajador, bueno, su asistente. Este cambio es el epicentro de todo lo que vamos a ver. Y acá viene el giro inesperado que nos presenta la fuente. En lugar de unir a todos los trabajadores en una misma causa, esta transformación los partió, creó mundos paralelos, realidades y experiencias totalmente distintas, aunque todos compartan la misma necesidad de vender su trabajo para poder vivir. Bueno, ahora sí nos metemos en el corazón de este análisis. La fuente nos habla de 3 subjetividades obreras. Pensemos en esto como 3 formas distintas de vivir, de sentir y de ver el mundo desde la condición de trabajador. 3 realidades que, aunque no lo parezca, conviven en la misma clase social. Por un lado tenemos a los trabajadores cuya mente y habilidades, digamos, expanden. Son los que están en la cresta de la ola de la tecnología. Diseñan, crean, controlan las máquinas más complejas. Su trabajo es súper intelectual, necesita formación constante y claro, ese conocimiento se cotiza muy alto en el mercado. Eso se traduce en mejores salarios, mejor vida. Y en la otra punta tenemos la subjetividad en degradación. Para este grupo la tecnología no es una herramienta para crecer, sino todo lo contrario. Simplifica su trabajo hasta el extremo. Su tarea se reduce a algo repetitivo, a ser un simple apéndice de la máquina. La fuente usa un término fuerte. Dice que el capital los embrutece porque limita su desarrollo y sus salarios, obviamente, van en esa misma línea. Y por último, el tercer grupo que es, quizá el más duro de todos, la población sobrante. Es gente que el sistema, con su concentración y automatización, simplemente ya no necesita. Son los que viven en la cuerda floja entre el desempleo y los trabajos precarios, dependiendo muchas veces de la ayuda del Estado y siendo vistos increíblemente como una carga para la economía. Entonces, este es el panorama. No una, sino 3 realidades obreras completamente diferentes, con visiones del mundo que chocan, pero todas nacidas del mismo sistema económico. Esta es la gran fractura interna de la que nos habla la fuente. Pero ojo, esta fractura no se queda solo en el trabajo. No, se traslada a la política, a la sociedad. ¿Qué pasa cuando estos 3 mundos tan distintos chocan en la vida real? Las consecuencias son enormes y de hecho explican muchísimas de las tensiones que vemos hoy. Esta frase de la fuente es lapidaria, resume la idea a la perfección. Siempre pensamos en la división entre ricos y pobres, pero lo que se propone acá es que la división más profunda, la verdadera grieta social de hoy, está dentro de la propia clase trabajadora. Y esto es algo que se ve todos los días, ¿no? Cada grupo se arma una historia para explicar por qué está donde está. Los más calificados pueden llegar a pensar, bueno, yo me esforcé, estudié, el que no llega es porque no quiere. La pura lógica de la meritocracia.
Mientras tanto, los otros dos grupos los miran y piensan. Claro, qué fácil es hablar desde tu lugar de privilegio, no tenés idea de lo que pasamos. Y ahí se crea un abismo de resentimiento y desconfianza. Y acá llegamos al punto político clave. El famoso divide y reinarás. Esta fractura interna no es casualidad. De hecho, puede ser muy útil para que nada cambie. Porque mientras los trabajadores se pelean entre ellos, es mucho más difícil que se unan para luchar por intereses comunes. Y eso, lógicamente, beneficia a los que están arriba de todo. Y cerramos con la pregunta del millón, la que nos deja flotando este análisis. Si las experiencias son tan diferentes, si las formas de ver el mundo son casi opuestas, ¿qué es lo que une hoy a la clase trabajadora? ¿Existe todavía un interés común que sea lo suficientemente fuerte como para cerrar esa grieta interna? Es una pregunta que la verdad queda abierta,